El objetivo de este video es analizar la corrupción en Colombia desde la perspectiva ética y política de Aristóteles, destacando cómo sus ideas sobre la virtud, la justicia y la participación ciudadana pueden ofrecer soluciones prácticas y aplicables a nuestra realidad. No se trata solo de entender la corrupción como un fenómeno aislado o como el resultado de fallas individuales. Se trata de reconocerla como un síntoma de una crisis ética más profunda. A través de este análisis, propongo explorar cómo la formación de ciudadanos virtuosos, la implementación de una justicia distributiva y correctiva y la promoción de una verdadera participación cívica pueden contribuir a reducir la corrupción en el país. Este enfoque no pretende ofrecer soluciones rápidas o superficiales, al contrario, busca sembrar las bases para una transformación cultural y estructural a largo plazo. Aristóteles nos recuerda que la verdadera justicia no se logra solo a través de leyes y castigos, sino mediante la formación de una comunidad ética donde cada ciudadano se sienta responsable del bienestar colectivo. La corrupción en Colombia ha sido objeto de numerosos estudios y análisis a lo largo de los años. Diversas leyes y reformas han sido implementadas con el objetivo de combatir este flagelo. Una de las más importantes es la Ley 1474 de 2011, conocida como el Estatuto Anticorrupción, que buscaba fortalecer los mecanismos de control y sanción. Sin embargo, su impacto ha sido limitado. Según la Fundación Paz y Reconciliación, uno de los principales obstáculos en la lucha contra la corrupción es la falta de aplicación efectiva de estas leyes. Muchas veces los responsables de actos corruptos no enfrentan consecuencias reales, lo que genera un ambiente de impunidad. Además, la corrupción no se limita a la esfera política, también está presente en el sector privado y en la vida cotidiana. Casos emblemáticos, como el escándalo de Odebrecht, han puesto en evidencia la magnitud del problema. Este caso, que involucró el pago de sobornos multimillonarios para obtener contratos de infraestructura, expuso la complicidad entre el sector público y privado a nivel regional. La corrupción en la contratación de obras públicas es una de las formas más comunes de malversación de fondos. Durante la pandemia de COVID-19 se evidenciaron múltiples irregularidades en la compra de insumos médicos y en la distribución de ayudas humanitarias. Estos ejemplos muestran que aunque se han realizado esfuerzos legales, la corrupción sigue siendo un problema estructural que requiere un enfoque más profundo. Es aquí donde la filosofía de Aristóteles puede ofrecernos una perspectiva renovadora. Análisis de la corrupción en Colombia desde la perspectiva aristotélica. La corrupción es un problema profundamente enraizado en la sociedad colombiana, un fenómeno que va mucho más allá de las cifras económicas y las leyes violadas. Es una cuestión ética, cultural y social que afecta la vida de millones de personas, comprometiendo el desarrollo del país y erosionando la confianza en las instituciones. Cuando hablamos de corrupción, no solo nos referimos a los grandes escándalos que ocupan titulares en los medios de comunicación, también nos referimos a las pequeñas acciones cotidianas que, poco a poco, han ido debilitando el tejido social
y minando los valores fundamentales de nuestra sociedad. En este contexto, es imprescindible adoptar una mirada filosófica que nos permita comprender las raíces profundas de este problema y, más importante aún, proponer soluciones duraderas. Aristóteles, en su obra La Política, ofrece una perspectiva valiosa que puede ayudarnos a entender por qué la corrupción persiste y cómo podemos combatirla de manera efectiva. Para Aristóteles, no es la política solo el arte de gobernar, sino la búsqueda del bien común a través de la formación de ciudadanos virtuosos. En este video exploraremos cómo sus ideas sobre la ética, la justicia y la participación cívica pueden aplicarse a nuestra realidad actual, ofreciendo un camino hacia una sociedad más justa y transparente. La corrupción en Colombia es un fenómeno complejo que afecta todos los niveles de la administración pública y privada. Se manifiesta en diversas formas, desde la malversación de fondos hasta el soborno, el nepotismo y el clientelismo. Según el informe más reciente de Transparencia Internacional, Colombia ocupa el puesto 91 entre 180 países en el índice de percepción de la corrupción, lo que refleja un desafío persistente y arraigado. Esta posición no es casualidad, es el resultado de décadas de prácticas corruptas que han permeado las estructuras del poder, debilitando las instituciones y generando un ambiente de desconfianza y escepticismo. La Contraloría General de la Nación estima que cada año se pierden alrededor de 9 billones de pesos debido a la corrupción. Esta cifra es alarmante si consideramos que estos recursos podrían destinarse a mejorar servicios esenciales como la educación, la salud y la infraestructura. Pero más allá de los números, la corrupción tiene un impacto real y devastador en la vida de las personas. Cada peso desviado representa una oportunidad perdida para construir escuelas, hospitales o carreteras. Cada acto de corrupción perpetúa la desigualdad, dejando a los más vulnerables en condiciones de desamparo y pobreza. Esta situación plantea preguntas fundamentales. ¿Por qué persiste la corrupción a pesar de los múltiples esfuerzos legales? ¿Qué factores éticos y culturales subyacen a este fenómeno? ¿Cómo podemos, como sociedad, enfrentar este desafío desde una perspectiva más profunda y transformadora? La corrupción no es solo un problema de quienes están en el poder, es un fenómeno que afecta a toda la sociedad. En un país como Colombia, donde la desigualdad social es una de las más altas de América Latina, la corrupción no solo desvía recursos, también perpetúa un sistema de exclusión y privilegio que impide el desarrollo equitativo. La elección de este tema responde a la necesidad de abordar la corrupción no solo desde una perspectiva legal o administrativa, sino desde una dimensión ética y cultural. Aristóteles nos ofrece una visión del Estado como una comunidad ética, donde el objetivo principal es el bien común y la formación de ciudadanos virtuosos. Esta idea es crucial para entender por qué la corrupción persiste y cómo podemos combatirla de manera efectiva, en lugar de centrarnos únicamente en las sanciones o en las reformas legales. Debemos preguntarnos qué tipos de ciudadanos estamos formando y qué valores estamos promoviendo. La corrupción es, en última instancia,
un reflejo de la crisis ética de una sociedad. Si queremos un cambio real, debemos comenzar por transformar nuestra cultura cívica, promoviendo valores como la honestidad, la responsabilidad y la justicia. Esta perspectiva nos permite ir más allá de las soluciones superficiales y plantear un enfoque integral que ataque las raíces y permita erradicar ese flagelo tan dañino para la sociedad. Aristóteles, en su obra La Política, plantea que el objetivo principal del Estado es fomentar el bien común y formar ciudadanos virtuosos. Para él, la corrupción es el resultado de la falta de virtud en los gobernantes y en los ciudadanos. La virtud, según Aristóteles, no es una cualidad innata, es una práctica constante que se cultiva a lo largo de la vida. En este sentido, combatir la corrupción requiere un cambio cultural y ético, además de reformas legales. Aristóteles distingue entre dos tipos de justicia: la distributiva y la correctiva. La justicia distributiva se refiere a la distribución equitativa de los recursos, mientras que la justicia correctiva implica sancionar proporcionalmente las faltas. En el contexto colombiano, esto significa garantizar que los recursos públicos se asignen de manera justa y transparente, evitando la concentración de poder y riqueza en manos de unos pocos. Además, las sanciones deben ser efectivas y proporcionales, no solo en términos legales, sino también sociales. Un aspecto crucial es la educación ética. Aristóteles sostiene que la virtud se cultiva a través de la educación y la práctica. Por lo tanto, es fundamental implementar programas educativos que promuevan los valores cívicos y éticos desde la infancia. En Finlandia, por ejemplo, la educación en valores ha sido clave para reducir la corrupción. Aplicar un enfoque similar en Colombia podría generar un cambio cultural a largo plazo. Otro concepto importante es la participación ciudadana. Aristóteles propone una politeía, un gobierno mixto, donde el poder se distribuye entre diferentes actores. Esto implica fortalecer la participación cívica en la vigilancia de los recursos públicos, crear observatorios ciudadanos autónomos con verdadera capacidad de influencia. Podría ser una forma de aplicar este principio. Bogotá ha tenido experiencias exitosas como veedurías ciudadanas que han detectado irregularidades en la contratación pública. Extender estos mecanismos a nivel nacional sería un paso importante. Se podría concluir entonces que la corrupción en Colombia es un problema que va más allá de lo legal. Es una cuestión ética y cultural. Aristóteles nos enseña que un Estado justo solo puede existir si sus ciudadanos y gobernantes actúan con justicia. Las soluciones que propongo no son fáciles ni rápidas, pero son necesarias. Si queremos un cambio real, debemos comenzar por la base, formando ciudadanos éticos, fortaleciendo las instituciones y garantizar una justicia equitativa. Aplicar estos principios no solo nos acercará a la visión de un Estado más justo, sino que también nos permitirá construir una sociedad donde la corrupción no tenga cabida. Muchas gracias.